reino de Dios? ¿O acaso en las sinagogas se predicaba que había llegado el Salvador? Incluso el día de hoy tampoco lo hacen en algunos lugares. Los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías hasta el día de hoy. Solamente los que han sido transformados por el Espíritu Santo son los únicos que entienden que la salvación ya ha llegado a cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que, mire, el ministerio de Cristo era un día agitrado, un día donde Él salía y trabajaba no solamente con un pueblo, sino que cruzaba ríos, cruzaba mares, caminaba en todo lugar, extendiendo el reino de Dios, y decía: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y mire, en aquel entonces no tenía las comodidades que teníamos hoy en día. El Señor no andaba ahí pidiendo ray. Los hermanos le daban ray, mucho menos tenía para un Uber. Amén. Es más, no tenía ni siquiera los recursos necesarios para andar en caballo, porque en aquel entonces los que tenían posición pues tenían la manera de transportarse. Lo normal para todos los demás era bien, caminando. Kilómetros y kilómetros recorridos solamente para poder llevar el mensaje. Mire, la palabra de Dios es grande en estas referencias del Señor. Dice: el Señor salió, dice el Señor saliendo, el Señor iba. Amén. Ninguno dice Él se quedó, Él estaba. No. El Señor salió, iba, visitó. Amén. Y además, en Mateo 13:1 podemos verlo. En Mateo 13:1 dice: y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Amén. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Marcos 6:34 nos hace otra referencia acerca de esto, y dice Marcos 6:34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Pero dice: y salió Jesús. Y así es como empezó este gran ministerio. Mire, 3 años trabajando, pero como decimos nosotros, Galito, trabajando parejo, en tiempo y fuera de tiempo, sin descansar, sin muchas veces tener un tiempo completo para poder dormir, para poder tomar alimentos, porque sabemos que muchas veces ni siquiera tenían los recursos necesarios para poder tomar un buen tiempo, una buena alimentación. Eran tiempos totalmente diferentes, tiempos que no tienen las facilidades que usted y yo tenemos hoy en día. Sin embargo, imagínense que incluso en el momento de dar la gran comisión a sus discípulos, el Señor les dijo: id y haced discípulos. Mateo 28:19. No les dijo: ore para que el Señor traiga a los perdidos. Quédense aquí y el Señor les añadirá. No, le dijo: id y hacer discípulos. Salgan de ese lugar, vayan a todas las naciones. No se preocupen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Miren, esto fue cambiado durante más de 2000 años, porque la religiosidad ha venido a ser el talón de Aquiles de esta gran comisión. ¿Qué nos han enseñado? No, vaya, congréguese los domingos, canten las 4 o 5 alabanzas, reciba 1 que 2 prédicas y estamos bien. Cambiamos la Iglesia Católica Romana y Apostólica y no sé qué más
Por entonces ahora la evangélica, no sé qué más se quiere poner ahí, pero salimos de un lado y nos metimos a otro y hacemos exactamente lo mismo. Nada más nos falta venir y que me pasó, necesito consejería. Bueno, está bien, le hace 3 salmos y le hace unos 4 padres nuestros. Es lo único que nos hace falta. Porque la identidad de hijos de Dios nos ha sido arrebatada durante los años. Nos han venido a decir mentiras que el diablo ha puesto en cada uno de los lugares para que estemos muy cómodos. Mira, el diablo no le preocupa que usted esté aquí sentado los domingos. Eso no le preocupa, hermano. Es más, ahí es donde nos quiere tener. Esté ahí sentado, venga, cante, salga y diga ya cumplí, como decíamos antes. Pero su vida no es transformada. Pero su vida sigue siendo la misma. No pasa absolutamente nada en cada uno de nosotros porque no crecemos, no damos frutos, no se desarrollan nuestros dones, nada. Porque nos ha tenido la religiosidad completamente atados con esa gran mentira. Y entonces empezamos a tergiversar o hemos aprendido a que el evangelio es totalmente otra cosa. Entonces el evangelio ahora es dame, Señor, dame, mira, Señor, quiero una casa nueva, quiero un trabajo nuevo, Señor, mira, dame una familia buena, quiero un buen esposo, quiero una buena esposa, mire, que mis hijos sean buenos. Todo es dame. Y el ministerio del Señor jamás es nada de eso. Todas las bendiciones nos fueron entregadas en Cristo Jesús cuando duramos. Porque ya tenemos la salvación. Aquí todos tienen la salvación. Amén. Diga, soy salvo en Cristo Jesús. Porque por fe somos salvos, no por obras. Pero la fe sin obras es una fe muerta. Porque no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de la manifestación de lo que usted ha declarado. Creo en Jesucristo y Jesucristo es mi Señor. Y eso solamente lo podemos hacer externamente. No lo podemos hacer aquí adentro. Eso se tiene que manifestar. Mire, es algo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. ¿Qué hacían todos aquellos discípulos? ¿Andaban pidiendo cosas? ¿Andaban pidiendo favores? ¿Cómo murieron? Algunos aserrados, algunos apedreados, algunos crucificados, otros fueron tomados, incluso los primeros cristianos, como combustible para prender velas y para prender luces. Pero el sentir de ellos era que la palabra de Dios fuera declarada en todo lugar. Si leemos la palabra de Dios, lo que dice es que se haga tu voluntad, no la mía. Ninguno de ellos andaba pidiendo favores. Incluso Pablo, en algún momento, dijo: Señor, si es posible, quita de mí a Sergio, pero que sea tu voluntad. O sea, que ni siquiera la sanidad era algo importante. Lo importante era dar el fruto necesario en la obra del Señor. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero primero nos ponemos a trabajar, primero nos ponemos el overol y después todo lo demás vendrá. Es algo que ha sido cambiado. Mire, cuando el Señor dio esta gran comisión, hay gente que se quita el tiro y dice: no, mira, pero es que esto era para los discípulos. Es que esto fue hace, en aquel tiempo ya no. Porque es lo más sencillo para el hombre natural. Amén. En lo natural, ¿qué hace usted? Busca su comodidad. Busca estar cada día mejor. Y no digo que es malo, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de la parte natural. ¿Qué buscamos?
una buena posición, un buen trabajo, que nos venden desde que estamos pequeños. Estudie para que tenga un buen trabajo. ¿Cierto? Prepárese, esfuércese mucho para que en la vida pueda alcanzar grandes cosas. Y es cierto. No estoy diciendo que nada de eso sea mentira. Pero eso es el mundo natural. El mundo en el cual nosotros nacimos. Pero luego nosotros debemos ser transformados, dice la palabra de Dios. Y ya lo natural queda como secundario. Lo principal es lo espiritual. Ese debe ser nuestro principal motivo día con día. Mire, hay personas que yo las he conocido, les he dicho, mire, ese trabajo no te conviene. Pero ¿cómo me dice eso, Alan? Si ya estoy ganando ahora el doble de lo que ganaba antes. Sí, pero trabajas hasta los domingos. Oh, santo, ya no puedes congregarte porque tu trabajo es primero. Entonces se está robando más en lo espiritual y estás ganando más en lo natural. ¿Qué vale más, lo espiritual o lo natural? Y es que nuestra mentalidad tiene que ser cambiada. Ese chip que tenemos de la religiosidad nos tiene que ser quitado. Nosotros no podemos seguir siendo de esta manera, porque entonces seguimos siendo solamente hombres naturales. Seguimos siendo solamente aquellas personas las cuales viven según se mueva el mundo. Y se sube la gasolina, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Y si se me daña el carro, ay, ¿ahora cómo hago? Y si resulta que me despiden del trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque seguimos confiando en nuestras propias fuerzas. Seguimos confiando en nuestro propio intelecto. Y no sabemos que todas las bendiciones nos han sido dadas en Cristo Jesús. Y repito, esto no significa que nosotros tengamos que ser ni millonarios, ni que el carro se va a arreglar, por la gracia del Señor, ni que nosotros vamos a encontrar un trabajo estando sentados en nuestra casa. Eso no significa eso. Pero significa que nosotros vamos a tener algo más allá una vez que nosotros partamos de este mundo, de aquellos que no han creído, que no han querido confiar en nuestro Señor Jesús. Los galardones, todo lo que vamos a obtener, no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, mira, es que yo quiero que mi vida ojalá fuera diferente y que nosotros tuviéramos, ay, que dejáramos ese cuerpo porque ese cuerpo me duele y me duelen las articulaciones y ya mire, y tengo el azúcar, manteca, sal y todo, le hacemos una lista completa. Pero el Señor no vino a mejorar este cuerpo, les tengo malas noticias. El Señor vino a transformar nuestro espíritu. El cuerpo le va a seguir doliendo. Las articulaciones muy probablemente sí, los años no pasan el mal. Pero mientras usted más y más y más y más trabaje en la obra del Señor, más y más y más recompensas tendrá. Aquí en la tierra, bueno, por gracia del Señor a veces recibimos muchos regalos, pero solamente por pura gracia de Dios. Porque es su voluntad, no la nuestra. Una vez que nosotros entendemos eso, mire, empezamos a descansar en el Señor. Una vez que nosotros decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, nuestra vida empieza a tomar un efecto distinto. Pero es difícil para el hombre natural, de nuevo le digo, entender estas cosas, porque, mire, nos han metido en la cabeza más de una cosa desde que nosotros fuimos creciendo. Más de una mentira religiosa que la seguimos aplicando día con día y día con día. Entonces, el ministerio que nos fue encomendado a cada uno de nosotros, diga, yo recibí un ministerio. Solo como 4. Yo recibí un ministerio, mire, cada uno de ustedes tiene un ministerio, todos, independientemente de la edad. El ministerio que nosotros
recibimos ha sido cambiado y entonces nos sentimos cómodos. Nos sentimos que estamos, mire, un domingo en la casa, si podemos vamos los miércoles y luego ya cumplimos la semana, continuamos siendo el mismo hombre natural que hemos sido siempre. Y entonces resulta que llegamos y le decimos al pastor, mire pastor, necesito consejería, porque estoy batallando con esto. Entonces el pastor llega y le dice, mira hermano, ponte a trabajar fuerte en esto, que el Espíritu Santo te empodere, te saque de esa situación en la que estás, métete en la palabra de Dios para que sepas cuál es la verdadera voluntad de Dios sobre tu vida. Pero resulta que usted ni lee la palabra de Dios, ni se mete en comunión con el Espíritu Santo, y a la siguiente semana, pastor, necesito consejería. Yo sé que es algo que nos ha sido, como le digo, impregnado en cada uno de nosotros. Pero si usted lee la palabra de Dios es muy distinta. Dice que Cristo en nosotros debe hacer una transformación. Y cada uno de nosotros debe ser cada día crucificado para que sea Cristo el que refleja en nosotros. Pero usted hace todo lo contrario. Quiere hacer vivir más a su ser natural y matar todo lo que se pueda de su ser espiritual. Decía un amigo mío, mire, cuando llaman a la campaña, yo soy el primero que salgo, pero salgo corriendo para la casa, digo que no puedo. ¿Por qué? Le decía yo, ¿por qué? Porque es que a mí me da temor hablar con la gente y yo no sé qué les voy a decir. Y yo le decía, mire, pues yo tampoco. Porque como no soy yo, sino es el Espíritu Santo el que hace la obra, pues yo entonces descanso en el Señor. Yo solamente hago lo humanamente posible. Hago el propósito de ir al lugar y aquí estoy, Señor, ¿para qué te puedo servir? Amén. Lo demás, tú lo haces, porque yo no puedo hacerlo. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que el ministerio de Cristo tiene que ser el ministerio de nosotros. Repito, hablamos siempre de su muerte y resurrección, claro, porque eso nos trajo aquí. Es la fe en esa vida eterna y ese regalo precioso que tenemos, el cual nos tiene aquí. Pero todo lo demás que Él hizo, ¿para qué fue? ¿Para qué fue ese gran sacrificio que el Señor hizo? Porque recuerde, el Señor era humano. Hasta eso nos han querido vender a más que como el Señor era divino, ¿verdad? Entonces por eso Él podía y hacía tantas cosas. Usted y yo no podemos, porque usted y yo somos simples mortales. Pero el Señor era humano. Y aún así, Él caminaba y caminaba y caminaba, no importándole, independientemente si había sol, si no había sol, si llovía, no llovía, si tenían que comer o no tenían que comer. Miren, traje una imagen que tal vez me la pueden poner ahí en pantalla, de aquellos tiempos en los que el Señor tenía su ministerio, y para que nosotros podamos entender aún más esta gran comisión que a nosotros nos fue encomendada y esa gran compasión que el Señor tenía por las almas. Miren, este es el territorio en aquel entonces conocido como Palestina. Recuerden que estaba ocupado por los romanos y esto era el área de acción del Señor. Era un área bastante extensa, donde usted ve que están ríos, mares, ¿verdad? Diferentes fronteras que el Señor tenía que atravesar y caminar. Este es el área que el Señor caminó. ¿Sabe cuántos kilómetros? Según dicen los estudios de los evangelios, 5,000 kilómetros caminó el Señor. 5,000 kilómetros en 3 años y un poquito más de ministerio. Y yo a veces digo, Señor, llevo 14 años y tal vez podría decir que he recorrido, no sé, caminando, no sé, mejor no puedo. 5,000 kilómetros en 3 años de ministerio, porque Él tenía una genuina compasión por las almas. No era
los milagros no eran las sanidades lo importante del mensaje del Señor. Eso era un plus, podríamos decir ahora. Lo importante era manifestar que el reino de Dios se había acercado y que nuestro Salvador había llegado por aquel que estaba perdido. Y aquellas ovejas sin pastor ya tenían la oportunidad de tener un pastor. Aquel que estaba desterrado ahora tenía la oportunidad de volver a ser llamado hijo de Dios. Y podíamos volver a ser aceptos en ese reino de nuestro Padre Celestial. ¿Qué gran obra hizo el Señor? 5,000 kilómetros, y eso se extiende hasta hoy en día. Porque usted y yo no estaríamos aquí sin 12 valientes, porque sabemos que Judas pues nos salió bueno, pero luego hubo otro que tomó su lugar. Amén. Y este ministerio del cual inició Jesucristo se extendió a todas las naciones y ha llegado incluso aquí a Costa Rica y ha llegado aquí al Coronado en el nombre de Jesús. Y hoy usted y yo podemos decir, mire, ese ministerio me alcanzó a mí. Esa compasión que el Señor tuvo por las almas, a mí también me alcanzó. Pero, si bien es cierto, sabemos que el Señor llegó y dijo, mire, yo puedo hacer algo por ti y sus sanidades, y incluso en algunos casos dijo, tengo compasión de las almas porque tienen muchos días conmigo y no han comido. Pero lo principal que él dijo fue, quien tome de esta agua nunca más volverá a tener sed, y quien coma de mi cuerpo y tome de mi sangre, ese será el que tenga la vida eterna. Mire, nosotros en nuestro hombre natural no podemos entender estas cosas. Es difícil para nosotros entender cómo nosotros podemos manifestar esa compasión de las almas que el Señor tenía. Ese genuino amor por cada uno de nuestros prójimos. Y cuando es todos los prójimos, estoy hablando de todos. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántas personas hoy en día están necesitando del Señor? ¿Cuántas conoce usted? ¿En su barrio? ¿En su casa? ¿En su comunidad? ¿Cuántas? ¿Y a quién ha llamado el Señor a darles el mensaje a ellos? ¿Al pastor? No. A cada uno de nosotros. Cuando el Señor dio la gran comisión, lo dijo, todos iban a ser pastores. Tal vez no. Él dijo, ir y predicar. Ir y hacer discípulos. El predicar no necesariamente es que tiene que pararse aquí y venir a dar un gran discurso. El predicar la palabra de Dios y predicar el Evangelio es simplemente llegar y decirle a aquel que está en el mundo perdido, mire, yo sé que hay alguien que ha venido por ti. Y ese alguien hoy te dice te amo. Es algo sencillo. Lo demás, déjeselo al Espíritu Santo. Que no se complique. Si nosotros no hacemos nada, nosotros no podemos convencer a nadie, como le digo a la gente. El que convence es el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos tomar esa decisión de ir y alcanzar a aquel que está perdido. Lucas 19:41. Mire, el Señor no nos dice que nuestras necesidades fueran ropa nueva, alimento, regalos, o ahora que estamos en Navidad, hacer esa gran lista de las cosas que necesitamos. El Señor nos dice otra cosa. Él no exclamó llorando, ay, si pudieras tener una casa nueva en esta Navidad. Él no exclamó llorando, mira, si, ay, es que oro para que en este diciembre coman muchos tamales. No, esa no fue
Gracias del Señor. Dice Lucas 41, 19, 41 y 42. O Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Bela lloró sobre ella. Y dice el 42, él lloró diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. El corazón del Señor se aflige al ver que las personas no pueden ver la luz del Evangelio. No entienden qué es aquel regalo tan grande que nos ha sido dado por medio de la palabra de Dios. Y seguimos pensando que todas las cosas naturales y materiales es la gran bendición. Seguimos pensando que lo que podemos hacer o lograr en este mundo, eso es lo que tenemos que anhelar. No, el Evangelio es completamente otra cosa. Él dice: miren, si entendieran que todo ha sido dado por medio mío, que toda la bendición que necesitabas para volver a ser llamado hijo de Dios, ya lo hice, ya lo logré. Si nosotros entendiéramos eso, nuestra vida tendría un propósito diferente, porque entonces le daríamos espacio al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que se manifieste en cada una de las cosas que hacemos. Y cuando Él se manifieste, entonces Cristo será manifestado en cada uno de nosotros, porque quitaremos aquel hombre natural, quitaremos aquella barrera que le ponemos para que no se desarrolle en cada uno de nosotros. Amén. Quitaremos los obstáculos de pensar: ay, yo no puedo hablar, yo no puedo caminar mucho, yo me canso, mire, yo no tengo las posibilidades, yo no tengo los recursos. Yo sé que no a todo el mundo le podemos dar de comer y no a todo el mundo le podemos dar un hogar o una mudada nueva. Eso no lo podemos hacer. Es imposible que nosotros tengamos el dinero suficiente, y aquellos que lo tienen sabemos que no lo van a hacer. Pero nosotros, declarando la palabra del Señor a toda criatura, podemos hacer cosas mucho más grandes. Y que aquellos que hoy están desterrados puedan llegar a la luz admirable del Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos hacer. Eso sí está dentro de nuestras posibilidades. Y también, mire, nosotros tenemos que entender que el Señor no solamente vino a morir por cada uno de nosotros, sino que vino a enseñarnos cuál era lo que nosotros, o cuál era el ministerio, o cómo debíamos comportarnos. La mayor experiencia que nos pudo dejar es que nosotros tengamos preocupación y amor por el prójimo. Recuerden que el mismo Cristo dijo: el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero hoy te vengo a revelar otro: amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos son similares. Cuán grande es el tener amor y compasión genuino por las almas. Qué gran galardón nos será entregado el día de mañana cuando nosotros podamos hacer esa obra en cada una de nuestras vidas. Porque aunque no queramos aceptarlo, también por nuestros actos seremos juzgados. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. La salvación es gratis. No tenemos que hacer nada ni podemos hacer nada para recibirla. Pero lo que hagamos una vez que tengamos la salvación, eso nos va a ser juzgado. Repito, la salvación es gratis. Pero lo que nosotros hagamos con nuestras vidas, una vez que Jesucristo es manifestado en nuestras vidas, eso nos va a ser juzgado.
Estaremos aquel día y el Señor nos juzgará y nos dará según lo que hagamos hecho en esta tierra. Y nos dirá, bueno, buen siervo eres y aquí tienes tu galardón, o el que no hizo nada, en justa manera recibirá. Y eso dice la palabra de Dios. No estoy diciendo nada que quiera asustarles, no. Todos estaremos en la boda del Cordero. Alégrense por eso. Pero también nos será juzgado lo que hayamos hecho o no hecho en esta tierra. Porque todos tenemos un ministerio. Todos tenemos que tener esa vida junto con Cristo. No podemos estar apartados de Él. No podemos ser esos cristianos, le digo yo, cristianos de la secreta. Amén. Venimos a la iglesia el domingo y cuando vamos allá atrás, y cuando salimos, y cuando nos empiezan a invitar a lugares donde no debemos ir, ay, mire, yo no puedo ir al culto, pastor, porque es que están 15 años de mi sobrina y no le puedo quedar mal a la familia. Mire, pastor, hoy no puedo venir porque resulta que se casa un pariente del pariente y como son buena gente, ¿verdad? Y hemos tenido una buena convivencia, pues yo tengo que asistir. Y el cristiano, no, pastor, pero yo no voy a saber comportar. Y resulta que cuando nos empieza a gustar más el estar en algunos lugares fuera de Cristo, se nos tiene que empezar a aprender las alabanzas. Algo está pasando en nuestras vidas. Algo está cambiando en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos el Evangelio aquí por dentro, bien escondido. Pero externamente, nada. No hay nada que se pueda ver externo y queremos que la gente cambie y queremos que nuestro prójimo cambie y queremos que mi familia cambie, pero si no muestran ningún fruto, ¿qué van a querer cambiar? Muchas veces decimos y hemos visto gente que me dice, mire, pastor, es que yo he visto unos cristianos que vienen por mi casa, yo sé que no es el caso de aquí, pero me dice, mire, es que pasan en una pura contienda todo el día, ¿vieron las cosas que se dicen? ¿Cómo voy a querer yo ser como ellos? Mejor me quedo como estoy, dice. Amén. ¿Qué están manifestando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están demostrándole a los demás? Cuando la gente llegue y te diga, mire, eso que usted quiere, yo lo quiero para mi vida. ¿Cómo se hace? Es porque está dando frutos y el Espíritu Santo está obrando en ti. La palabra de Dios dice que es necesario que nosotros demos frutos. Que el Espíritu Santo manifestado en cada uno de nosotros va a ir dando frutos según sea su gracia, según sea su voluntad. ¿Cuántos dones tenemos aquí? No sabemos. Pero que todos tenemos dones, eso sí lo sé. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos, absolutamente todos. ¿Cuántos dones? No sé. Habrá grandes ministros aquí que hoy no lo saben. Habrá grandes predicadores aquí que hoy no lo saben. Porque no han querido trabajar esa vida espiritual. No han dejado que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de cada uno. Y mire, como les digo, no es algo que nosotros tengamos por elección, es algo que nos conviene. Es algo que nos ha sido declarado en la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Filipenses 2 y vamos a leer del 2 al 8. Es el mandato y el ejemplo del Señor Jesús que nosotros tengamos corazones compasivos, que salgamos de la comodidad y que proclamemos el Evangelio del reino de Dios a los perdidos. Filipenses 2, del 2 al 8. Amén, ¿lo tienen todos? Amén.
Dice la palabra de Dios, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Él fue a los lugares donde no lo habían recibido por ser judío. Como fue a Samaria, fue a otros lugares, a zonas geográficas, en la cual era hasta peligroso para un judío estar en ese lugar. Pero él no tomó eso en importancia. Él fue compasivo y fue movido por ese amor por cada uno de nosotros y de las personas en aquel tiempo. No le importó qué situación le fuera a pasar, y eso mismo se replicó en cada uno de los discípulos del Señor. ¿Cuántas veces Pablo fue apedreado, fue metido en cárceles y fue golpeado? Y se afligió, renegó, se quejó, dijo: yo me gozo en medio de mis debilidades, porque ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive. Y la vida de Pablo sin propósito ya no era vida. La vida de cada uno de nosotros sin propósito ya no puede ser vida. Es necesario que nosotros tengamos un propósito en la vida de cada uno de nosotros y que salgamos de aquel conformismo en el que nos fue enseñado que podíamos vivir. Y esto, como les digo, no es culpa de ninguno de nosotros. Es culpa de generación tras generación tras generación que fue cambiando el Evangelio de Cristo. Porque, repito, eso le convenía al diablo. Al diablo no le preocupa que usted vaya a todos los cultos. Al diablo no le preocupa que usted vaya incluso a los ayunos, porque hasta ayunamos por causas equivocadas. Ay, voy a ir a ayunar para ver si el Señor hace milagros en mi familia. Voy a ir a ayunar para ver si el Señor me da un nuevo trabajo. ¿Será que es el motivo correcto? ¿O voy a ir a ayunar para que mi carne sea menguada y mi espíritu sea manifestado? Son dos causas muy diferentes por las cuales nosotros hemos sido enseñados. Pero al diablo le convenía todas esas cosas. Claro, él no se preocupa. Vea que bien nos tengo. Van los domingos, van los días que hay culto, pero su vida no crece en nada. Eso me sirve a mí. ¿Van a ser salvos? Sí, pero los tengo que cualquier resbalón me lo vuelvo a traer. Cuando usted empieza a crecer, cuando usted empieza a dar tiempo al Espíritu Santo que se manifieste en usted, es cuando el diablo se preocupa. Repito, cuando usted empieza a crecer, cuando usted empieza a manifestar frutos, es cuando el diablo se preocupa. Porque entonces usted empieza a madurar, entonces usted se empieza a empoderar, y entonces resulta que las circunstancias que se vienen a su vida ya no le derrotan.
Resulta que las circunstancias que vienen a su vida ya no le preocupan, porque usted sabe quién es el que está con usted, y usted sabe quién es el que pelea por usted, y usted sabe quién es el que fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y entonces la sangre de Cristo tiene más valor que cualquier otra circunstancia que podamos tener en esta vida. Esa es la diferencia de cuando vivimos por el Espíritu a cuando vivimos por la carne. Porque recuerde, hoy en día hay predicadores que le predican a la carne y eso nos hace sentir muy confortables. Hoy en día hay predicadores que han tergiversado el Evangelio para que usted entonces se vuelva alguien de una religiosidad. Y ojalá si le meten el cuento de que pactando su vida cambia. Y entonces lo traen de pacto en pacto y de derrota en derrota. Porque no es así como funciona el Evangelio. No es así como nos enseñó el Señor Jesucristo que funcionaba las buenas nuevas que renunció. Es totalmente diferente. Como le dije, en algunos lugares, no aquí, pero en algunos lugares, en este diciembre, que tanto hablamos de la Navidad, solo le falta poner al Señor Jesús con un saco al hombro, pero regalos, porque hay algunos lugares donde incluso les dicen haga la lista, ¿cuántos regalos quieren? Yo no vi a ninguno de los discípulos, repito, haciendo lista de regalos, y quiero. Yo leo la palabra de Dios y me convence que debemos trabajar todos los días y esforzarnos cada vez más. Y salir de la comodidad que tenemos y empezar a trabajar externamente. Tal vez no podamos llegar a los 5,000 kilómetros que el Señor recorrió, pero que sí nuestra vida tenga un propósito. Y que cuando nosotros veamos a aquel que está necesitado, no solamente hagamos oración por esa persona, sino que también vayamos más allá. Declárale la palabra, declara el Evangelio. Para eso te llamó el Señor a su luz admirable. No fue solamente para que dijeras, bueno, ahora sí, dame. No es eso. Es al revés. El Señor, ya me diste todo, ahora yo soy el que voy a dar. Miren, tener compasión por los perdidos es parte de lo que nosotros debemos expresar día por día. Tener compasión por los perdidos no es algo que nosotros queramos inventar, es algo que el Señor ya nos lo ordenó, ya nos lo enseñó. Miren, Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todas las cosas que os he mandado son todas las cosas. No es solamente lo que usted quiera escoger, son todas las cosas. Y he aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuvo Pablo de trabajo, de fatiga, con desvelos y con hambre y sed, que nosotros también podamos manifestar ese amor por cada uno de aquellos que hoy están perdidos. Segunda de Corintios 11:27 habla de esto. Segunda de Corintios 11:27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo no ponía sus privilegios o sus prioridades como algo encima de su ministerio. No. Primero estaba su ministerio y luego todo lo demás. Porque él entendía que su regalo, su galardón iba a ser una vez que él partiera de este mundo. Cada uno de los discípulos habla de que se haga la voluntad
de Cristo, no la voluntad de ellos. Cada uno de los evangelios nos habla de que el reino de Dios sea expandido, no habla de que mi reino personal sea expandido. En ninguno de esos no habla. Esto lo hemos adquirido durante el tiempo por medio de la mentira que el diablo ha metido en la religiosidad. Y nos ha sido vendido un falso evangelio, un evangelio del dame, dame, de recibo, recibo, y ahora soy bendecido porque ahora soy hijo de Dios. Y mi papá es el dueño de la plata y el oro, entonces yo tengo que ser rico. Entonces yo tengo que adquirir todas las cosas. Entonces, mire, la gracia de Dios nos va a dar muchos regalos, pero el mayor regalo que tenemos ya lo hemos recibido y es la vida eterna. Esa la vamos a alcanzar una vez que nosotros partamos de este mundo. Pero repito, mientras estemos en este mundo, pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Es imposible que el reino de Dios se extienda estando metidos dentro de cuatro paredes. A veces, le decía yo a un hermano hablando, mire, a veces hablábamos antes de una iglesia de líderes. Y era lo primero que se nos venía a la cabeza, incluso con el pastor algunas veces lo conversamos y luego yo decía, Señor, creo que he entendido algo diferente. ¿Por qué en vez de una iglesia de miles no hacemos 1000 iglesias? Para que entonces sean más las almas que sean alcanzadas. Mire, si Costa Rica tiene apenas un 20% de su población que es cristiana, ¿cuántas iglesias más nos faltarían? ¿Cuántas iglesias más tendríamos que hacer para poder alcanzar a todos aquellos que necesitan de esa luz? ¿Cuántas? Creo que no podríamos contarlas. Pero es el tiempo en que nosotros determinemos que podamos trabajar. Que digamos, pastor, yo no sé cómo, pero aquí estoy, dígame qué hago. Pastor, mire, en mi casa, en mi barrio, hay mucha necesidad. ¿Será que puedo hacer un lugar de alcance, una hoguera? ¿Se puede? Claro, tenemos las herramientas, tenemos cómo apoyarle, y el Espíritu Santo hace todo el resto. Usted solamente tiene que disponerse. ¿Cuántas personas serían alcanzadas si cada uno de nosotros dice, mire, pastor, ahí está mi casa, úsela, extendamos el reino de Dios, que en cada barrio empecemos a trabajar y a evangelizar, y que podamos extender el reino de Dios? Mire, no es algo difícil si nosotros realmente lo vemos comparado con el trabajo que Cristo hizo. Es algo minúsculo. Y como le digo, las herramientas están. Podemos apoyarles, podemos trabajar con ustedes, y todo lo que sea necesario lo vamos a hacer. Yo una vez le dije al pastor, mire, Paz, si hay que ir martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y 3 tiempos cada uno, yo voy. No hay problema. Para eso fui llamado. Para eso me llamó el Señor. ¿Cuántas veces sea necesario? No importa. Si no lo hago, más bien me siento sin sentido. Me siento como un siervo de aquel inútil. Porque al que mucho nos es dado, mire, mucho tenemos también para dar a los demás. Aunque mucho nos es perdonado, creo que demostramos ese amor por los demás. Y al menos yo estoy completamente agradecido con mi Señor. No puedo quedarme callado. No puedo quedarme viendo que gente está perdido y no hacer algo por esa persona. Porque así fui yo una vez. Y Él me alcanzó a mí. Y sé que Él puede alcanzar a cualquier otro. Hoy ver a esos hermanos aquí que fueron tocados en aquel momento en que fuimos a trabajar, mire, eso es
gran alegría a mi corazón. Porque ¿cuántos más tendríamos aquí si saliéramos todos los fines de semana? ¿Cuántos más vamos a alcanzar el 14 de diciembre en el parque? ¿Cuántas más almas van a llegar al Señor y cuántas van a ser arrebatadas de las tinieblas a su luz admirable ese día 14 de diciembre, cuando nos dediquemos a trabajar y no estar en medio de cuatro paredes? Es necesario que nosotros lo hagamos. Recuerde que en los tiempos finales la palabra de Dios habla de que habrán iglesias como aquella de la Odisea, que ni fueron fríos ni fueron calientes, que fueron más bien tibios y asesables. Es necesario en este tiempo que nos pongamos a trabajar. Es el tiempo donde el Señor está levantando su remanente. Repito, es el tiempo donde el Señor está levantando su remanente. Y la palabra de Dios dice que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Pero ¿cómo la van a recibir si no nos disponemos a darla? ¿Cómo van a recibir esa palabra si no salimos y les declaramos el Evangelio? En este próximo evento, mire, necesitamos personas que nos ayuden en toda la logística. Necesitamos personas que estén llenando los datos de las personas en consolidación. Necesitamos personas que estén ahí orando. Necesitamos personas que estén ahí, no sé, listos ahí por si hay que apoyar a un hermano, jalar algo, etc. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, mire, pastor, me pongo a sus órdenes y yo ese 14 de diciembre voy a ir al parque? Ciertamente, de regalo voy a escuchar el concierto, pero voy a ir a trabajar. ¿Cuántos hoy en día pueden levantar la mano y decir, yo voy a estar ese 14 de diciembre ahí trabajando? Necesitamos no solamente a los pastores, necesitamos no solamente a su familia, necesitamos que todos ese día estén ahí trabajando. Mire, todos podemos estar acompañando a otro y llenar nombre, número de teléfono y dirección. Creo que cualquiera lo podemos hacer, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Que alguien esté ahí apoyando al hermano y mientras el hermano está hablando, usted llega y dice, mire, fulano de tal, vive en tal lugar y su número de teléfono. Eso es todo. Pero necesitamos manos porque esperamos una gran cosecha para la gloria de nuestro Señor. Repito, esperamos una gran cosecha para la gloria de nuestro Señor. Y para eso necesitamos que usted se comprometa a trabajar. Para eso necesitamos que usted salga de su comodidad. Es necesario que nuestra vida como cristianos tome sentido al cual Cristo vino a dar. No es el que entendimos, no es el que nos han enseñado. Quitemos esa religiosidad de cada uno de nosotros. Recuerden, yo no pienso mucho en eso, pero la palabra de Dios me lo dice. Que el día de mañana, cuando seamos juzgados, tendremos algún tipo de premio. Yo, la verdad, no anhelo nada de eso, pero me imagino que va a ser bonito que aquel día tengamos algún tipo de reconocimiento, ¿no? Porque, miren, si Dios puede reconocer a un burro que ha sido usado para hablarle a algunas personas, bueno, ¿qué más podrá hacer con cada uno de ustedes? Y miren, como les digo, yo entiendo que en aquel momento era de aquello vil y menospreciado.
pero Él vio en mí algo que ni yo mismo tal vez podía entender, y lo vio en cada uno de nosotros. Y hay muchos que están esperando que tengan esa oportunidad, que tengan ese toque, que tengan esa palabra que les cambie sus vidas. Y nosotros somos los llamados a hacer ese cambio. Nosotros somos los llamados a hacer esa conexión divina. Yo les digo que somos como los propiciadores del encuentro. Nosotros hacemos que se encuentre el pecador con el Espíritu Santo y que sea libertado, que tenga la oportunidad de cambiar su vida. Esos somos nosotros, los propiciadores de ese encuentro. Amén. Y quiero que se ponga de pie en esta mañana para terminar. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana. Y hoy, primero que nada, Señor, queremos pedirte perdón. Pedirte perdón por todo lo que no hemos hecho, Señor. Porque entendemos por medio de tu palabra que hemos sido llamados a predicar en tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Que cada uno de nosotros tiene un ministerio y tiene un mandamiento. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.